Bienvenidos. Muchos hemos oído hablar del libro de la vida. Podemos comprender básicamente que las diversas religiones está considerado como un registro de personas salvadas. Pero bajo el mismo contexto anterior del sectarismo, donde se excluye a gran parte de la humanidad, las religiones solo salvan a sus miembros y dejan en la perdición al resto de las religiones y la humanidad. Pero ¿cómo funciona esto del libro de la vida y si es el único libro que existe? Para comprender esto, primero que nada debemos entender que existe una contrariedad a la extensiva idea religiosa en este mundo del libre albedrío, donde se supone que cada uno de nosotros decide el hacer el bien o hacer el mal, el ingresar a una religión o no ingresar a ella, aceptar a Jesucristo o no aceptarlo, dejando en los hombros del humano la decisión de adorar y correr tras el Señor. Tenemos un tema dentro de toda la temática que nos habla de la predestinación. No voy a entrar mucho en eso, voy a dejar algunos textos bíblicos, pero siendo concretos, es evidente que existe una predestinación, como dice Pablo, que es una predestinación hecha de antes de la fundación del mundo, donde existe este concepto de inscripción en este libro, en este magnífico libro que incluye a todos los escogidos a través de la historia en el plan salvación. Y este libro de la vida contiene, por supuesto, tu verdadero nombre, el que será revelado en el principio del milenio. Tiene también tu nombre humano, por decirlo entre comillas, que es el que tienes actualmente, y tiene incluso especificaciones físicas, geográficas, sociales, etcétera, etcétera. De tal forma que incluso tiene especificaciones y cuidados dentro del desarrollo fetal, como lo bien expresa el salmista, que tuvo acceso a estos conocimientos. Estaba todo escrito en ese libro de los misterios, el libro de la vida, incluso de cómo un escogido se iba a desarrollar dentro del vientre materno y desde ese momento protegido, por supuesto, hasta el final de sus días. Ahora bien, en ese libro de la vida también se incluye un registro de comportamientos, de conductas, donde se va anotando nuestros errores, pecados y faltas. Como es lógico, quedamos bajo juicio, pero como el pueblo de Dios es especial, existe un juicio por cada uno de sus actos. Y por eso hay un texto que dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros vemos que existen muchos personajes, incluso públicos, históricos, que murieron en una gran, inmensa impunidad. De hecho, muchos ahora hoy día alegan de la justicia, que la justicia deja fuera de su rango a muchos personajes aborrecibles que han defraudado a sus pueblos, que han hecho una serie de desfalcos y otros han hecho desmanes, otros han cometido genocidios y definitivamente han pasado como muy libremente por esta tierra y muy impunemente. Lo que indica que existe una, entre comillas, injusticia desde el punto de vista, porque es una justicia dual, una injusticia dual. Una, por un lado, que esa gente no paga porque no está en el libro de la vida, esa gente no se les cobra sus faltas, sus errores, sus delitos, más a los hijos de Dios sí se les cobra, por lo tanto sería una injusticia.
Pero también al mismo tiempo es una injusticia inversa, porque ese personaje que está en el libro de la vida es juzgado acá, pero tiene una preservación y una custodia sobre él y un amor sobre él infinitamente grande y supremo y sublime. Por lo tanto, el libro de la vida es, en resumen, el registro de aquellos elegidos a través de la historia, que van a terminar siendo los gobernantes en el milenio. Pero existen otros libros, y esos otros libros son personales, de un personaje X en esta vida, o de un dictador, como ustedes quieran denominar, de un personaje oscuro como Nerón, como Hitler, etcétera, como cualquier otro dictadorcillo en este mundo. Por supuesto, tienen un registro oscuro, donde se han registrado una serie de anotaciones que van llenándose en este libro personal. Y nota de eso es que el Apocalipsis dice que esos libros existen, pero llegado la venida de Cristo, los libros se mantienen abiertos y estas personas vuelven a ser reeducadas, personas que conocen la verdad o que conozcan la verdad evidente, porque no habrá ninguna discusión de cuántos dioses hay, qué dios es, está todo manifestado, lo más grande está manifestado. Se hace una educación de quién fue el que sacrificó, cómo se sacrificó, por qué se sacrificó, cómo era el plan de salvación, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas serán puestas en evidencia. Y, por supuesto, se vivirá con la ley mosaica, me refiero a los 10 mandamientos que bajó Moisés desde el monte, y será la regla de oro. Y los libros seguirán funcionando, llegando al término del milenio, donde se abrirán los libros y se abrirá también el libro de la vida, como lo dice claramente Apocalipsis, que con ese ya vamos a comprender bien el asunto. El gran juicio del trono blanco de Apocalipsis 20:11, y dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, en plural, que quede claro. Y los libros fueron abiertos, porque son esos libros personales de cada uno de aquellos que estaban frente al trono. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué otro libro es abierto? Porque ahí también se hace el recuento de la buena semilla de aquellos que sí les sirvió el milenio, y ya esos quedan ingresados en el libro de la vida. Pero los otros que tenían los registros medios negros y siguieron con el registro oscuro de errores y errores y errores y maldades, dice lo siguiente: y el mar entregó los muertos que habían en él, y el mar, que quede claro, muchedumbre de aguas, son naciones, pueblos y reinos, como dice la misma interpretación de Apocalipsis. O sea, las naciones entregaron a todos los que habían muerto en pecado, porque acuérdense que se cumple el texto que dice que todo aquel que pecare morirá, porque no existe ocasión de un doble sacrificio de Cristo por el pecado del mundo. Por lo tanto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, dice, muere irremisiblemente. Se cumple el ciclo de esa posición mosaica. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea, los sepulcros, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué? Por sus libros, por los libros que tenía cada uno. Algunos, como yo, estaba, buena broma, con una hermana, tenían una enciclopedia con tomos de errores y malas acciones. Y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego, y sabemos que el lago de fuego es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, es como una cosa ambivalente. Si no clasificó para el libro de la vida, por supuesto, fue juzgado por todas las cosas que habían hecho en su propio libro. Por lo tanto, en resumen, existe un libro de escogidos. Actualmente, hoy día, están inscritos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, para terminar, por supuesto, muy graneado a través de la historia,
con una serie de personajes elegidos para ser gobernantes en el milenio. El libro de la vida queda abierto para que en la reeducación ingresen a ese libro muchas personas, todos con sus libros también abiertos personales. Pero los que no cumplan finalmente mueren y van muriendo durante el milenio, se vuelven a abrir esos libros personales para evaluarlos en el final del milenio, en el gran juicio del trono blanco. Las personas no califican, por supuesto, lanzadas al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda y no el infierno, sino que son eliminados definitivamente. Los que superaron la labor y la tarea y lograron entender y lograron asimilar el plan salvación y lograron entender lo que es el amor de Dios, lo que es la sabiduría inmensa de Dios, la grandeza de Dios, están con esa, o sea, están ahora inscritos ya en ese momento, me refiero, en el milenio, inscritos en el libro de la vida que va a ser ya completado y cerrado. El número de personas que están dentro de ese registro estaría completo. Eso es, en resumen, el asunto del libro misterioso de la vida y cuál es su función. Será hasta la próxima y espero que con esto haya quedado claro el punto.